Celebrar la Eucaristía vamos a llevar. Celebrar, celebrar la Eucaristía vamos a llevar. Eucaristía, alimento de vida nueva. Hombre Nuevo y la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión te invitan al retiro eucarístico Alimento de vida nueva. este sábado 17 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Instituto México. Con la presentación especial de Padre Juan Rivas, Padre Óscar Villalpando Armando Álvarez de Hombre Nuevo y en la música Aliento de Vida. Aliento de Vida. Celebrar, celebrar la Eucaristía vamos a llevar. Eucaristía. Alimento de vida nueva. Acompáñanos. Eucaristía vamos a La conferencia que vas a escuchar es una producción de Hombre Nuevo. Hombre Nuevo, por la evangelización del tercer milenio. La plática estará muy basada en Juan, en el evangelista. Vamos a estarlo citando reiteradamente porque precisamente del sacramento que vamos a estar hablando, el tema que vamos a estar hablando, tiene que ver con un amor infinito, con un amor maravilloso, con ese invento que nos decía el señor arzobispo hace rato que veíamos ahí la invitación al Quinto Congreso Eucarístico Nacional, ese invento de Dios para quedarse con nosotros. Es un amor como para no creérnosla. El problema está en que hoy muchos católicos no nos lo creemos. Incluso nos decía el padre Juan Rivas, incluso a veces hasta sacerdotes que empiezan a vivir su ministerio sacerdotal de una vida, de una forma aburrida, incluso hasta abandonando el ministerio sacerdotal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra religión? Que de pronto, de ser esa religión del amor, se ha convertido en una religión de don aburrido. ¿Qué está pasando? Y para hablar pues de este tema tenemos que hablar, como decíamos, del apóstol San Juan en esta cita que nos daban de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde nos dice, quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, antes de enseñarnos a ir a misa, yo pienso que desde que estamos pequeñitos, antes de decirnos para qué vamos, por qué vamos, nos deben de enseñar a amar. Y para esto quisiera traer a la mente de todos ustedes escenas que seguramente nos ha tocado ver cuando salimos a pasear el domingo o inclusive entre semana, pero preferentemente los fines de semana, cuando uno ve a los novios compartiendo juntos ese espacio que se dan para compartir el fin de semana. Uno los ve, puede salir uno tempranito al parque y los ve que están sentados en la banca plática y plática, y pasan las horas y uno hace todas las actividades del día y ellos siguen plática y plática, uno se va del parque y ellos siguen plática y plática. El tiempo se les va para ellos como agua entre las manos. Les parece brevísimo el tiempo que pasan juntos. ¿Por qué? Porque se aman, porque están enamorados. No se cansan de estar ellos juntos. Nadie les dice que deben de estar ahí por obligación. ¿Y por qué a nosotros nos tienen que decir que la misa del domingo es misa de precepto? Que la misa del domingo obliga. Y entonces voy a misa porque es obligatorio. ¿Qué está pasando? ¿Qué encuentro? ¿Qué debo de encontrar yo pues ahí en la Eucaristía? ¿Qué es lo que me falta conocer? Decía también el apóstol San Juan, ya no en su primera carta, sino en el Evangelio, cuando va a empezar a narrar la última cena en el capítulo 13, en el versículo 1 nos dice, refiriéndose a Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Así es como ama Cristo. Cristo no tiene medias tintas, por eso también en Apocalipsis nos vomita a los que somos tibios. O nos quiere fríos o nos quiere calientes, porque Cristo es todo ardor, todo calor. Es una hoguera de amor para nosotros. Y nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para ese Cristo que nos está presentando Juan en el capítulo 13? Somos esos, los suyos, de los que está hablando, que en aquel momento los suyos, por supuesto que eran los 12 que estaban con él. Está hablando obviamente de la narración en el cenáculo, antes de empezar el cenáculo, pero después
hoy los suyos son tú, yo, todos aquí somos cada uno de los suyos. Entonces tenemos que creernos realmente este amor tan grande que Cristo tiene para nosotros en la Eucaristía, porque hoy pareciera que estamos perdiendo la fe, como decía el Padre Juan. Cuando hablaba de todos estos problemas que ocurren en México, nos decía él, es un problema de fe, esa es una guerra de fe. Ahí está Juan, pues, que nos está dando esta lección a través de la palabra de Dios. Y es un amor, sí, como les digo, tan grande que resulta difícil de creer, no lo podemos creer. Y el mismo Juan, en la primera carta, en el capítulo 4 otra vez, pero 8 versículos adelante, en el 16, nos dice lo siguiente: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y por eso hemos creído en Él. Fíjense, se trata pues de hacer esa experiencia de amor, conocer el amor que Dios me tiene, creerme ese amor y hacer esa experiencia de amor. Y hasta que yo haga esa experiencia y hasta que yo me la crea, es que puedo decir que empiezo a ser cristiano. ¿Qué es pues por tanto la Eucaristía? La Eucaristía es ese amor infinito, es ese amor eterno, es ese amor divino de Dios para ti, para cada uno de nosotros de manera particular. A mí se me afigura un poquito como el sol. El sol sale para todos los días. Igualmente el amor de Dios está ahí para nosotros todos los días. Y el sol, fíjense ustedes, en días pasados tuvimos aquí en Tijuana, no sé en Los Ángeles, un calor bastante fuerte. Si yo hubiera salido al descubierto, al sol y sin ponerme protección solar, seguro me pego una buena chamuscada, seguro me pego una buena quemada. Y yo les pregunto a ustedes, si salimos todos nosotros juntos al sol, porque los rayos del sol también les dan a ustedes, ¿a mí me hubieran quitado los rayos del sol que a mí me pegan? No, igualmente me hubiera calentado y me hubiera quemado el sol de acuerdo al color de mi piel, igualmente hubiera pasado lo mismo conmigo, ¿no? Y con cada uno de ustedes. Así es el amor de Dios, sale para cada uno de ustedes y sale de una manera particular. No es un amor genérico, no es un amor en general por toda la humanidad, es un amor en lo particular para cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos creérnosla. ¿Qué es pues por tanto la Eucaristía? Es ese lugar pues donde Jesús se queda para nosotros, donde hace ese invento para quedarse con nosotros. Nos dice la cita de Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde se quedó Jesús? Ahí, en la Eucaristía, en el sacramento del amor. Y le llamamos sacramento del amor porque Jesús es el amor de los amores, es el Rey del amor. ¿Cómo no ir a la cita con Él? ¿Cómo no sentir maripositas? Me acuerdo cuando de novio iba a ver a mi esposa que está ahí atrás y yo sabía que ella iba doblando la cuadra para llegar a su casa y yo empezaba a sentir maripositas en el estómago. Y probablemente ella, que veía su reloj, seguramente, espero que sí, cuando ya esperaba que veía la hora y pensaba que yo iba a llegar, espero que haya sentido lo mismo. ¿Cómo no puedo sentir ahora maripositas cuando voy a misa? Si voy al encuentro con el Rey del Amor, voy al encuentro con aquel que me dejó un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Tenemos que revisar entonces qué está pasando con nosotros, tenemos que comprender mejor la Eucaristía, tenemos que hacer esa experiencia de Cristo para poderlo vivir intensamente y para poderlo compartir a los demás. Y vamos a entender pues, decía que Cristo se queda con nosotros, es la cita de Mateo 28, versículo 20. ¿Cómo se queda Cristo? Y antes de explicarles las diferentes presencias de Cristo, ya el Padre Juan habló un poquito de ello, el Padre Oscar también hizo algunas citas que yo rápidamente también voy a recordarles. Voy a hablar de un caso que es una historia de un ser humano, de una persona que hoy ya está en los altares, fue canonizado por Benedicto XVI, es el Padre Damián Bestur. El Padre Damián Bestur, estoy hablando del siglo XIX, allá por el 1873. El Padre Damián Bestur fue beatificado primero por el hoy también beato Juan Pablo II, les decía, y canonizado ya por Benedicto XVI. Bueno, ¿quién es este sacerdote? Él se ordena sacerdote en Honolulu,
que es una de las varias islas de Hawái, y lo mandan a predicar a una islita muy pequeña que estaba pues llena de evangélicos, llena pues de protestantes, así como ahora el padre Juan lo mandaron esta misión evangelizadora a un lugar donde hay una presencia muy fuerte protestante, pues el padre Bestur igual lo mandan a esta isla. Pero él obviamente en condiciones muy precarias, cuando llega no tiene dónde vivir y él dormía abajo de una palmera, fíjense. Y entonces él empieza a identificar quiénes eran católicos, les empieza a oficiar la Santa Misa, recién ordenado sacerdote, y con el carisma que tenía empiezan muchos cristianos a convertirse. Y con el tiempo él se da cuenta que habían algunas personas que se iban, las expulsaban de la comunidad, los sacaban de la isla y quemaban sus casas. Y él va y pregunta por qué está pasando esto, y le dicen que son gentes que habían contraído la enfermedad de la lepra y que como era contagiosa tenían que pues extraditarlos, llamémosle así, los movían de su país y los llevaban a otra isla chiquita también de Hawái que se llama Molokai. Entonces ese sacerdote va con su señor obispo y le dice: Su Excelencia, quiero irme a Molokai. Y le dice el señor obispo: ¿pero qué te pasa, Damián? Si te vas a Molokai es un boleto de ida, pero no tiene regreso, porque lo más probable es que te vas a contagiar de la lepra. Lo entiendo, Su Excelencia. Le dan el permiso, se sube a una embarcación que iba una vez al mes a la isla, bajaba una pequeña lanchita y normalmente ahí les llevaban alimentos y les llevaban medicamentos a los enfermos. Pues en esta ocasión se baja el padre con las provisiones, llega a la isla e igual que en la isla anterior, tiene que empezar a vivir abajo de una palmera. Después empieza a congregar a los poquitos católicos, después algunos protestantes se empiezan a convertir y empiezan a ir con él precisamente por el carisma que tenía, y empieza a ayudarles a los enfermos a través de una terapia que hoy se utiliza mucho para cuando nosotros padecemos algún mal espiritual, sobre todo por ejemplo cuando tenemos alguna enfermedad grave, tenemos algún familiar falleció. Entonces normalmente se recomienda una terapia que se conoce como ocupacional. Cuando uno está ocupado se olvida de sus males y él les pone a trabajar y diseña herramientas especiales para sus manos, porque con motivo de la enfermedad iban perdiendo los dedos, se les caían los dedos, entonces les diseña herramientas especiales para sus manos. Y ahí andaba él todo el día, predicaba, caminaba, se movía a pie, en sandalias, como dice el padre Juan, que él anda también allá en Tulum. Y bueno, una de esas veces que llega pues muy cansado de predicar, le dice al mozo que le ayudaba que si por favor le podía poner agua tibia en el porche, porque él quería poner sus pies a descansar. El jovencito el agua la pone a calentar, no se da cuenta que ya estaba hirviendo, o sea, a punto de ebullición, y va y pone la cubeta en el porche, pero mientras va a traer otra cubeta con agua fría para poderla templar y que el padre pueda poner sus pies en el porche. ¿Y cuál va siendo la sorpresa del jovencito? Que cuando llega el padre ya estaba sentado en el porche y ya tenía sus pies dentro de la cubeta. Y el padre no sentía nada. El jovencito le dice: pero padre, si el agua está a punto de ebullición. Y el padre se da cuenta que había contraído la lepra. Al día siguiente el padre va a oficiar misa y empieza la misa como todos los sacerdotes empiezan la misa: queridos hermanos. Pero él agrega algo. Dice: queridos hermanos, más hermanos que nunca, porque hoy soy hermanos de ustedes en la enfermedad. La lepra se ha agrapado en mi cuerpo. Obviamente imagínense ustedes pues todo el bullicio, el alboroto, el llanto de la gente que le quería. Y bueno, pues con el tiempo pasó lo que tenía que pasar. El padre muere y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la gente de la isla fue por obligación al sepelio del padre? ¿Creen que se les hizo largo el funeral? ¿Creen que decían, qué pesado, qué aburrido? Para nada. Estaban ahí en un acto de reciprocidad para alguien que se había entregado generosamente hacia ellos. Y si ese es un ser humano, que por muy santo que sea, no deja de ser ser humano, ¿qué podemos decir de Cristo, el Hijo de Dios? Y aquí yo quiero imaginarme también, porque no es palabra de Dios, imaginarme, como decía también el padre Juan hace un momentito, que él imaginaba algunas escenas. Quiero pensar que hay este diálogo intradivino entre la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad.
el Padre y el Hijo. Y el Hijo le dice: Abba, papito, déjame bajar a la tierra porque la humanidad está muy enferma. No de lepra, está enferma del pecado. Está muriendo del pecado. Déjame y me hago uno de ellos y cargo con su enfermedad y muero por su enfermedad. Y lo que contestó el Padre, si lo conocemos, lo que le contesta el Padre, porque está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y entonces el Padre nos entrega al Hijo, y el Hijo baja y hace ese acto de amor por la humanidad. Se entrega a la pasión, a la muerte, y por supuesto sabemos que resucita gloriosamente, pero Él viene a vivir esa experiencia por amor a nosotros. ¿Qué pasa en la Santa Misa? Nos decía el Padre Juan Rivas hace un momentito, en la Santa Misa, en la celebración eucarística, cada vez que el Padre está pronunciando las palabras de consagración y aquellas especies que son el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en el mismísimo cuerpo y la sangre del Señor, en ese momento se está renovando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Eso es lo que está pasando en la Santa Misa. Y me dicen que tengo que ir por obligación. Y en cada celebración eucarística, en cada hora santa, en cada sagrario, ahí está Cristo renovando su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Si yo entiendo esto, si yo entiendo entonces qué pasa en el Calvario, yo me pregunto, ¿cómo no puedo ir a misa? ¿Y qué es lo que pasa en el Calvario? En el Calvario, mis hermanos, está la diferencia entre la salvación, entre la vida eterna y entre el fuego eterno. Y ahí está Cristo ganándonos la salvación para cada uno de nosotros. Eso es lo que ocurre en el Calvario. Y eso es lo que yo sé que debo de ir a vivir a cada Santa Misa y vivirlo de una manera fervorosa. O sea, estar ahí con una actitud fervorosa, estar atento, hacer la experiencia de Cristo. ¿Cuántas veces conocemos personas que hoy se sienten excusadas de ir a misa? O sea, no van a misa y lo peor, se sienten excusadas, o sea, disculpadas de ir a misa. ¿Y cuántos que van por obligación no van en la conducta que deben de asumir? Me ha dado tanta tristeza cuando veo gente con las piernas cruzadas en la celebración, masticando el chicle, y peor aún, me ha tocado ver gente que llega con mascotas, con perritos. ¿Y saben dónde está la atención centrada de ellos? En el perrito. Toda la Santa Misa viendo y jugando con su perrito. Y yo por prudencia, quizás una mala prudencia, pues me quedo callado. No que soy indiferente, pido a Dios por ellos adentro de mí, pero digo, bueno, paciencia, ¿verdad? Paciencia, faltó que les enseñaran a amar, como les decía hace un momentito. Y entonces pues debo de ir a misa yo como un mendigo y decirle, Señor, estoy necesitado de ti, Señor, vengo e imploro tu salvación, porque la salvación no nos la merecemos, Él nos la gana, Cristo nos la gana ante su Padre. Es una gracia que Dios nos confiere. O sea, nadie de nosotros, por muy santos que pensemos que seamos, nadie de nosotros tiene ganada la salvación. Entonces, bueno, pues ir en ese acto como mendigos, les decía, a pedirle al Señor, a implorarle por nuestra salvación. Les decía entonces que el Señor se queda para nosotros, y se queda, miren, de tres maneras. Voy a hablar de estas tres formas como el Señor se queda, todas infinitamente ricas, infinitamente maravillosas, diríamos como para morirnos de amor. Es más, esa expresión ahorita que la dijo el santo cura de Ars cuando escribió refiriéndose a los sacerdotes. Ahora de hecho recientemente que vivimos el año sacerdotal se nos citaban mucho los textos del santo cura de Ars, y el santo cura de Ars nos decía: si supiéramos lo que significa un sacerdote en la tierra, moriríamos, pero no de pavor, sino de amor. O sea, no sabemos tampoco lo que representa a veces un sacerdote en la tierra. Yo les digo a mis hermanos, a los del movimiento, que debemos de tratar con mucho cuidado, con mucha cautela
a los sacerdotes porque son tesoros en vasos frágiles. O sea, ellos están ahí sirviendo, pero por supuesto que tienen las tentaciones a todo lo que dan. Por supuesto que tienen las tentaciones. Cuando no viven en comunidad, peor aún, porque están solos. Y nosotros, eso sí, vamos, nos confesamos, le pasamos todos nuestros problemas, Él nos absuelve y chirrín, chin, chin. Pero de Él, ¿quién se atiende? ¿Quién se preocupa si está enfermo? Si le hace falta algo para la alacena, si le hace falta calzado nuevo, si le hace falta que le planchen o le laven la ropa. ¿Quién se atiende del Padre? Los sacerdotes son alter Christus. Cuando ellos están consagrando, están diciendo, este es mi cuerpo. No están diciendo, este es un símbolo, no. Están repitiendo las mismas palabras de Cristo porque en ese momento ellos son otros Cristos. Entonces, si eso dice el santo cura de Ars de los sacerdotes, ¿qué no decir de la Eucaristía? Es como para volverme loco, conocer la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y se queda, miren, de tres maneras. La primera de ellas es, se nos da como una víctima de reconciliación. Se nos da como una víctima para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Decía el padre Juan cuando citaba hace ratito al cardenal Ratzinger, decía que todavía no era Benedicto XVI, al cardenal Ratzinger en ese libro al que él hizo alusión, estaba refiriendo a su vez a otro autor y decía que si alguien pecó, alguien tenía que morir. Y que como este pecado era tan grande, pues para alcanzar el perdón tenía que morir el Hijo de Dios. Entonces si alguien pecó, alguien tenía que ser azotado, alguien tenía que ser flagelado, alguien tenía que ser coronado de espinas, alguien tenía que ser clavado en el madero, alguien tenía que derramar hasta la última gota de sangre por nosotros. Y eso es lo que pasa con Cristo en el Calvario, y eso es lo que se repite cada celebración eucarística, lo estamos repitiendo, lo estamos renovando. Y aquí miren, quiero citar, y ya muy breve porque ya lo dijo el padre Óscar, esta cita del Antiguo Testamento está en Génesis 22, del 1 al 12, cuando nos habla, la palabra de Dios nos habla de Abraham, el hombre del sí. Por eso decimos que Él es nuestro Padre en la fe, porque Él dijo que sí antes que María. María existió muchísimos siglos después. Abraham, acuérdense, primero le piden que salga de casa de sus padres y que vaya a otro lugar, porque ahí Dios le daría una descendencia enorme. Le dice como las arenas del desierto, las arenas de la playa, las estrellas del cielo. Bueno, y Abraham obedece. Pero el pasaje de Génesis 22 es el que ya nos decía el padre Óscar, que está Abraham en la madrugada, le habla al Señor y le dice, Abraham, Abraham. Y él contesta, aquí estoy. Y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Al día siguiente se va temprano a cortar la leña, agarra un asno, a dos de sus sirvientes, a su hijo, y la palabra de Dios dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, al que tanto amas. O sea, claro que Dios sabía que era alguien que amaba mucho a Isaac, que fue un hijo que llegó en su ancianidad para Abraham. Amaba mucho a Abraham, a Isaac. Pues bien, ahí van en la mañana, Dios también le dice, quiero que vayas al país de Moria, y en un lugar yo te voy a decir dónde me vas a ofrecer a tu hijo Isaac. Pues llegan al país de Moria, él divisa el lugar, que era el monte, y entonces le dice a sus sirvientes, espérenme aquí con el asno, yo ahorita regreso, vamos a adorar al Señor y regresamos. Va con su hijo Isaac, que aunque era pequeño, pues no era tontito, sabía discurrir bien, y entonces discierne y le dice, papá, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿dónde está el cabrito? O sea, ¿dónde está pues el animal que vamos a sacrificar? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Llegan al monte, pone la leña, la pila, lo amarra a su hijo, levanta el cuchillo. Yo quiero imaginarme esa escena. Imagínense cualquiera de nosotros que Dios nos dice que le ofrezcamos a nuestro hijo. Imagínense, y uno en obediencia le dice que sí, ¿cómo estaríamos? Sude y sude, las piernas temblando, los brazos temblando, por dentro también sentiría que se me va la respiración, que me asfixio, que me desmayo. Pues ahí está el hombre del sí, que ahí va con el cuchillo y a punto de clavárselo, el ángel del Señor le dice, Abraham, aquí estoy, Señor, detente, le dice, has demostrado que tienes temor de Dios. Y en eso voltea y allí en una zarza, pues está este cabrito con los cuernos atorados y se lo ofrece en holocausto al Señor.
Pues lo que Dios no permitió que ocurriera con el hijo de Abraham, sí permite que ocurra con su propio hijo. Ese cuchillo que no atravesó el cuello de Abraham o el corazón, yo no sé dónde le iba a pegar, de Isaac, yo no sé dónde Abraham le iba a clavar el cuchillo a su hijo Isaac. Dios sí permitió que atravesara las manos, los pies y el costado de su hijo. Y todo, les decía, por amor a nosotros. Juan 3:16, tanto nos ama que nos entregó a su Hijo único. Y así todavía decimos nosotros, tenemos que ir a misa el domingo. Cristo pues se nos da, decía, como víctima. Cristo se entrega por nosotros en la cruz y Él en ese momento le pide al Padre que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos. En aquel entonces, por supuesto que pedía, pues por los que lo mandaron crucificar, ¿verdad? Perdónales, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Así, con esos brazos, pues, abiertos en la cruz, Cristo me recuerda esa imagen de Cristo que el Padre bien citaba, que es una imagen que muchos protestantes, interpretando mal también una cita de Éxodo, cuando nos dice que no nos debemos de hacer imágenes, que el texto bíblico realmente no está hablando propiamente de las imágenes, lo que quiere decir es que está prohibida la idolatría. Si hay una imagen que no me puedo borrar de mi cabeza, cuando yo platico con un hermano separado le digo, yo no tengo problema con las imágenes, yo puedo quitar todas las imágenes, no tengo ningún problema, pero hay una que no puedo quitar, la que nos decía el Padre hace un momento, Cristo así en la cruz, con sus brazos abiertos, porque esa imagen a mí me enseña un acto tan generoso de amor por nosotros que yo me imagino, así como dice, les ha tocado seguramente en misa cuando no leemos el credo niceno-constantinopolitano, a veces leemos, sobre todo en el tiempo de Pascua, leemos el credo de los apóstoles y dice, Cristo crucificado, muerto, Cristo resucitado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, dice. No quiere decir que bajó con el maligno. La palabra infierno viene del latín inferno, que quiere decir lugar inferior. O sea, quiere decir que Cristo bajó a un lugar inferior. Pero pensemos que bajó a las puertas del infierno. Y así con sus brazos en cruz, yo me lo imagino que yo con mis pecados voy en caída libre hacia abajo, hacia el infierno. Pero ahí está Cristo en la entrada del infierno implorándole al Padre, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso me dice a mí esa imagen, por eso esa imagen no la puedo quitar de mi oficina, de mi casa, del comedor, de todas partes lo tengo que tener. Esa imagen para mí me trae ese recuerdo y entonces pues evidentemente me hace buscar estar siempre más cercano, tratarle de fallar lo menos posible, saber que si me caigo Él me puedo levantar y Él me va a estar ahí esperando, tendiéndome la mano por aquello de que Él viene por la oveja perdida. Bueno, pues ese es como Cristo se nos entrega precisamente como víctima de reconciliación. Esto, miren, es muy difícil entenderlo con la inteligencia, entonces por supuesto que lo tenemos que entender con el corazón. Por eso es que me estoy basando mucho en este evangelio del amor, que es el evangelio de Juan. Y fíjense si no es un evangelio del amor, él mismo se dice a sí mismo que él era el discípulo que Jesús más amaba. ¿Se acuerdan del discípulo amado? Bueno, pues el único que habla del discípulo amado es Juan. Y la doctrina de la iglesia ha entendido que el discípulo amado es Juan. Segunda manera como se nos da Cristo, se nos da como pan para el camino. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como que algo nos falta? Como que traemos un hueco por dentro, como que algo nos está haciendo ruido, o a veces inclusive estamos enfermos, ¿no? Es una dolencia física, una dolencia biológica. ¿Qué hacemos si fuera una de estas últimas? Pues vamos con el doctor, ¿no? Yo me acuerdo, hará ya varios años de esto, sentí un dolor a la altura de mi ingle y me dijeron, ¿sabes qué? Puede ser una hernia, ve con un cirujano, me dijo un doctor amigo, fui con el cirujano y efectivamente me palpó, me puso el dedo en la ingle y era una hernia que se me estaba asomando por ahí. Y entonces, bueno, afortunadamente no hubo necesidad de operarme, con medicamento quedó bien, pero a los años, muchos años después, vuelvo a sentir en el bajo vientre un dolor. Lo primero que hice, dije, pues otra vez, ya me botó la hernia. Voy con un cirujano y resulta que no era una hernia inguinal. Me dice, mira, puede que sean piedras en los riñones, ve con un urólogo. Voy con el urólogo, pone una orden de laboratorio, me hacen un examen de orina, no era tampoco piedras en los riñones.
y me dice, ¿sabes qué? Puede que sea el colon. Me manda con un gastroenterólogo, el gastroenterólogo me manda a un laboratorio, me hacen un ultrasonido en el colon y el colon lo tenía inflamado, tenía colitis. ¿Pero qué hice? Fíjense, anduve buscando por todos lados. Pues bueno, cuando tenemos una necesidad, sobre todo del alma, una necesidad espiritual, ahí está Cristo, que queda para nosotros. Ahí está Cristo que nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y atribulados, que yo les aliviaré. Él tiene la medicina para todas nuestras dolencias. Él es la medicina, la cura para todo lo que nos pueda mortificar. Él sabe lo que nos hace falta. ¿Por qué no vamos a Él? Andamos luego con los psicólogos, con los psiquiatras, que no tengo nada en contra de ellos. De hecho, yo mismo soy consultor familiar, no tengo nada en contra de ellos, pero muchas veces ya son temas del espíritu, que aunque sean físicos inclusive, yo puedo ir con Dios y decirle, Señor, si tú quieres, sáname. Y ya hablando incluso de una dolencia física, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, alíviame, pero en el ínter, pues te lo ofrezco. Porque acuérdense que muchas veces Dios nos prueba porque quiere acrisolar más el amor que tenemos por Él. Quiere meterlo en un crisol y hacerlo más puro, más limpio, y a veces esas pruebas lo que hacen es que nosotros terminemos claudicando, cuando en realidad Él lo que está buscando es probarnos, hacer más puro, más limpio ese amor que tenemos por Él. Pues ahí está Cristo, que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y con problemas, que yo les aliviaré. Y uno se pregunta, pues ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde me das cita? ¿Dónde te encuentro? En la Eucaristía. Ahí está en la Eucaristía, está en los sagrarios del todo el mundo, está en las horas santas. Ahí está el Señor esperándonos. Ahí está el Señor haciendo ese sacrificio del que hace ratito les hablaba, ese sacrificio de redención por cada uno de nosotros. Vayamos o no vayamos a misa, implorándole al Padre, perdónales, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿con qué actitud debo de ir a misa? Pues con esa actitud también de humildad, porque nos decía el Padre Juan que Dios no soporta a los soberbios. No soporta porque estamos llenos de nosotros mismos. Estamos, por eso la palabra es ensimismados. O sea, estoy tan lleno de mí mismo que no doy huequito para que entre Dios. Necesito vaciarme de mí para que en esa miseria en la que vivo, Cristo pueda entrar en mí y hacer la experiencia de Cristo de la que hablamos. Se nos da de esa segunda manera, como pan de vida. Se nos da también como compañero para el camino, que esto tiene un poquito que ver con lo que el Padre Juan Rivas ya nos platicaba. Aquí ya nos estaremos refiriendo a Lucas, ¿verdad? Nos hablaba de estos dos que yo no lo había entendido así, fíjense, no había entendido, como decía el Padre, que eran los primeros hermanos separados, porque efectivamente Cleofás y su compañero, sus esposas ya habían ido al sepulcro y ya habían visto que estaba vacío, y ya habían platicado con 2 de los 12 que le habían dicho que los ángeles, algún ángel les había dicho a las mujeres, en este caso a María Magdalena y a las demás mujeres, que el Señor estaba vivo, que el Señor había resucitado. Y ellos no lo creyeron, e iban con los ojos entristecidos rumbo a Emaús, cabizbajos, pensando que Cristo, su Mesías, el esperado Mesías, había fracasado, y se les aparece Él de pronto, que les acompaña en el camino. Y verdad que no es lo mismo ir solo por el camino que ir acompañado. Ellos que no entendían, el Señor les empieza a explicar las Escrituras y les habla de todos esos pasajes que tampoco a mí se me había ocurrido pensar cuáles pasajes. Y ahorita el Padre, cuando hablaba del buen samaritano y todas esas citas, dijo, bueno, no se me ocurría a mí, pues nomás decía que les hablaba de la Escritura y que les habló de Él y desde los profetas. Pues bien, les va educando en lo que en la Santa Misa se nos educa a nosotros en la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Les va preparando para llegar a la liturgia eucarística, para compartir con ellos el pan. Por eso cuando llegan a su destino final, dice el Evangelio, no con estas palabras, pero dice que hace la finta, o sea, hace como que se iba. El propio Evangelio dice, Lucas, que les engaña, pues como que les hace ahí, pues sí, la finta, como que se iba, y aquellos le dicen, quédate, Señor, quédate, porque ya habían reconocido que se trataba del Señor. Bendice el pan, lo comparte con ellos, y por eso después
en el mismo Evangelio, según San Lucas, adelantito nos dice que ellos decían, con razón nos ardía tanto el corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras, porque ellos vieron que era Cristo. Ahí en ese momento vieron que era Cristo, hicieron la experiencia de Cristo y dicen, con razón nos ardía el corazón, con razón sentíamos este ardor aquí en el pecho. En la Eucaristía, pues, en todos los sagrarios del mundo les decía, ahí está Cristo para cada uno de nosotros. Y esa expresión de la que hablaba ahorita, que decían los dos discípulos de Emaús, cuando decían, con razón nos ardía el pecho, con razón nos ardía el corazón, esa es la expresión que todo mundo dice cuando se ha convertido a Cristo. Cuando se convierte realmente a Cristo, cuando hace una experiencia de Cristo, dice, con razón me ardía algo por dentro. Después, miren, de un día difícil, hablando otra vez del compañero para el camino, que Cristo se queda con nosotros como acompañante, después de un día difícil en la oficina, quizás en el tráfico, los problemas, hace poquito se nos fue la luz a todo mundo, los cruceros eran un desgarriate, llega uno a casa y pues llega uno angustiado, preocupado, estresado. Bueno, qué mejor medicina que haber llegado a lo mejor con el Santísimo, que haber llegado a una hora santa, haber llegado a la Eucaristía. Él es la medicina para todos mis males. Él es el remedio de todo lo que me aqueje. Ahí está pues Cristo, esperándome, les decía, en todos los santuarios, esperándome en todas las santas misas, vaya o no vaya. Y yo aún estoy ahí entre que si voy, que si no voy, cuando realmente debiera ir con una actitud que le debiera decir, Señor, no he encontrado el amor profundo, no encuentro todavía cuál es el fin de mi vida, mi propósito de ser. Lejos de ti, Señor, esto no tiene sentido. E ir y ponerme, les decía, humildemente ahí como un miserable mendigo a los pies de la Eucaristía. Los retaría realmente a todos ustedes, a que ustedes lancen también este reto en sus comunidades. Cuando vean que alguien se siente aburrido, rétenlo a que haga esta experiencia de Cristo. Cristo pues es, como hemos dicho, es víctima de reconciliación. Él repite este sacrificio redentor cada celebración eucarística. Cada celebración eucarística Él está diciendo al Padre, perdónales, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Cuando uno comulga, les decía, recibe el pan de vida. Nos dice el capítulo 6, ¿verdad?, de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo comulgo, fíjense, estoy recibiendo al mismo Señor Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. A diferencia de los otros 6 sacramentos, donde recibo gracias de Dios, en el sacramento de la Eucaristía no recibo gracias de Dios. En el sacramento de la Eucaristía recibo a Dios mismo. Es Dios mismo quien se me entrega. Por eso se me hizo bonito el ejercicio hace ratito del Padre que decía, abramos los brazos así y cerrémoslo diciéndole, Cristo te amo, pero sintiendo que Cristo entró en nuestro corazón. Así tenemos que ir con esa actitud a la Santa Misa. Pregunto pues, cuando uno ha entendido esto, ¿puede aburrirse, hermanos? ¿Me puedo aburrir estar en la misa? Que la homilía el Padre quiso hablar media hora y en lugar de durar 1 hora la Santa Misa duró 1 hora y media. ¿Me puedo aburrir? Yo les pregunto, ¿a qué vamos a ir al cielo? ¿O junto a quién vamos a estar en el cielo? ¿Con quién vamos a estar cuando estemos en el cielo? Con Dios. ¿Y con quién estamos en la Eucaristía? Con Dios. ¿Cómo me puedo aburrir? ¿Cómo? Y me caló lo que dijo el Padre al principio y por eso lo he estado repitiendo. ¿Cómo puede haber también sacerdotes aburridos? ¿Cómo? Si el mismo Dios está ahí, tan frágil, tan insignificante, pero al mismo tiempo tan magnánimo, tan maravilloso en las especies y el pan y del vino. ¿Qué hacer, pues? ¿Cuál es la actitud ya de manera práctica? ¿Qué conclusiones debemos de sacar de nuestro retiro eucarístico del día de hoy? Bueno, por un lado, si Él se ofrece a mí como Redentor, Él que es el gran Redentor, yo humildemente, así chiquitito, hacerme corredentor. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, pues mis pequeños esfuerzos, mis pequeños sacrificios, mis pequeñas enfermedades, aquello que me aqueja, ponérselo en la patena también al Señor. Cuando el sacerdote está consagrando, yo hacer una oración y decir, Señor,
ahí pongo este esfuerzo, ahí pongo este sacrificio, pongo esta enfermedad, pongo este malestar que tú sabes que me está quejando, ahí lo pongo, Señor, para que tú lo uses para quien tú quieras, para quien más lo necesite. Hacerme un pequeño redentor, corredentor, con el gran redentor que es Cristo. Esa sería una primera actitud. Segunda actitud, y bueno, y aquí fíjense, es recordando un poquito también lo que dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los colosenses, que es la cita de 1:24, donde dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, cuando yo tengo sacrificios, no quiere decir que el sacrificio de cruz que ya hizo nuestro Señor por nosotros está incompleto. No, está perfecto, es pleno. Pero yo también voy a sufrir como ser humano. El Padre nos decía hace rato, pues no es de pasársela a gusto, rascándose el ombligo, jugando golf todo el día. No, nuestra religión implica muchos sacrificios. Entonces, esos pequeños sacrificios, no verlos como una carga pesada, no verlo como algo que, híjole, Dios se ha olvidado de mí porque me está pasando todo esto. No, al contrario, decirle: Señor, ahí lo pongo también, y completo lo que me puede estar pasando a mí, lo pongo como complemento a tu pasión. Segunda forma o segunda conclusión: si Cristo se me da a mí como un manjar exquisito en la Eucaristía, ¿qué debo de hacer yo? Pues ir con una actitud de hambriento. Aquí estoy, Señor, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que estoy sufriendo, tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que quiero para mi felicidad, tú sabes por quienes yo también intercedo ante ti, tú conoces mi corazón mejor que nadie. Señor, ahí está, lo que tú quieras concederme, lo que tú quieras, porque a veces también, miren, pensamos que Cristo es como un Nintendo, que es como una maquinita, y que nosotros le podemos pedir a discreción que ocurran las cosas o que nos pasen en el tiempo, en el momento y como nosotros queremos. Señor, Cholos contra Tecos, que ganen los Cholos porque están en el descenso, que ganen los Cholos. Pues les aseguro que nuestro Señor tiene cosas muchísimo más importantes que hacer que ganen los Cholos. O sea, ¿cómo le pedimos esas cuestiones tan, diría yo, pueriles de niños? O sea, hay cosas realmente mucho más trascendentes para pedirle y a ver si Él considera que me las quiere dar. Entonces, primera, dijimos ya, yo también ofrecer mis sacrificios. Segunda, ir hambriento a probar de ese manjar que es Cristo, alimento de vida. Y por último, hermanos, hablábamos al principio de ese sol que si yo salgo, les decía, sin bronceador, ¡ay, jole, qué buena quemada me voy a poner! Pues bueno, Cristo mismo es una hoguera de amor. Cristo mismo está en llamas de amor por nosotros, y ya lo decía Alejandro al principio del evento cuando hacía la introducción, y ya lo decía también don Rafael Romo, nuestro señor arzobispo, que vamos a tener un evento que no es un evento de la iglesia particular de Tijuana, es un evento de todo el episcopado mexicano, es decir, de todos los obispos de México. Desde principios del siglo XX, es decir, desde principios de los 1900, fue el primer congreso eucarístico. Apenas va a ser el quinto congreso. Por muchos tiempos se suspendió cuando hubo la época de los cristeros, hubo un tiempo ahí que se congeló y se quedó sin hacerse más que los 4 que habían existido. Bueno, el quinto, hermanos, va a ser aquí en Tijuana. Yo les aseguro, y estoy cierto de ello, que no vamos a estar vivos ninguno de nosotros para cuando hay otro Congreso Eucarístico Nacional de regreso en Tijuana. No digo el otro congreso porque esperemos que sea el año que entra, ¿no? Y por supuesto que larga vida para todos, pero yo creo que de aquí a que llegue otro Congreso Eucarístico a Tijuana, falta muchísimo, un Congreso Nacional. Y entonces les diría, no se calienta solamente aquel que no se acerca. Inscríbanse al Congreso. Incluso la invitación va para mis hermanos también de Los Ángeles, pues les queda aquí a tiro de piedra, como dice el Evangelio, o sea, queda a nada, y es un evento donde va a estar Cristo Eucaristía presente, todos los temas son eucarísticos, va a estar expuesto permanentemente el Santísimo, y como decía el Padre Juan, va a salir por las calles de Tijuana el Santísimo a recorrerlas, desde la catedral hasta lo que es el edificio que conocemos como el del CREA,
donde ahí se va a hacer una bendición con el Santísimo por parte del señor arzobispo. Entonces sería esa la última recomendación práctica, pues más que nada meterles pues en esa reflexión, esperar que todas las meditaciones que hoy tuvieron que ver con la Eucaristía realmente hayan preparado nuestro corazón y podamos después de la Santa Misa salir diciendo: con razón nos ardía el corazón, que sientan todos ustedes a Cristo en su corazón y que salgan realmente con ese compromiso de buscar hacer esa experiencia de Cristo, como nos decía el Padre Juan, meternos en el Evangelio, ser parte del Evangelio, vivirlo el Evangelio, arroparme con Él como le hizo Cristo cuando estaba en el cielo con su papito y le dice: Señor, papito, tengo que bajar a la tierra para enfermarme del pecado y hacerme uno de ellos. La cita que ya decían de Isaías 53, con la que empieza la película de la Pasión. Él carga con nuestras dolencias y no eran las de Él, las dolencias que cargaba, sino eran las nuestras. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Hombre Nuevo, con Cristo, para los hombres, por la Iglesia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el Padre Juan Rivas para invitarlos a seguir escuchando el programa de Hombre Nuevo. Ahora en una nueva estación con nueva programación. Ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a llevar la palabra de Dios a los corazones, a los hogares y al mundo entero. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre con